La historia dice que en 1445 salió a la luz el primer libro que imprimió Gutenberg en tipos de letras móviles. ¿Saben lo que era? Una Biblia en latín. Y se guarda un ejemplar en la biblioteca de Parma. No, perdón. No hay, de esta no hay ningún ejemplar que haya sobrevivido. En 1474, o sea, pasaron unos años, en la ciudad de Reggio, en Calabria, al sur de Italia, se publicó el primer libro en letras hebreas, en la imprenta de Abraham Ben Garton. De este sí hay un ejemplar en la biblioteca de Parma, el primer documento en hebreo. Bueno, ¿cuál les parece? ¿Qué pudo haber sido lo primero que publicó la imprenta en 1474 en letras hebreas? No. No. ¿Qué podía ser necesario para imprimir para los judíos de ese tiempo? El código de Maimón. No, ¿qué otro preciso? En Italia. En Italia. ¿La Mishnah? ¿Pero qué? El Pentateuco, con las explicaciones de Rashi, lo que se llama Humash. Humash 15. Porque los libros... ¿Qué idioma? El Humash son los 5 libros de la Torah, los 5 libros del Pentateuco. Hasta comienzos del siglo XX, momentito, no el Pentateuco, sí. El Humash son el Pentateuco con los comentarios de Rashi. Hasta el siglo XX, ese fue el libro de texto de la escuela judía elemental, que se llama Heder. ¿Saben cómo lo sé? Porque ese fue el libro de texto con el que mi papá aprendió a leer. El Humash de Rashi. Si mi papá aprendió a leer en ese libro, tengo por seguro que muchos judíos en comienzos del siglo XX aprendieron a leer con el Humash de Rashi. Las letras son diferentes. Claro. La caligrafía es diferente. Claro, la caligrafía es diferente, sí, es cierto. Sí, la caligrafía es más sencilla, no es tan elaborada, es más... justamente fue obra de Rashi. No, en 1724 se publicó. No, 1474. 1474. Ah, invertir el número. El Humash, no, mi papá tenía un Humash impreso, un libro. Claro. Rashi se fue de su hogar natal en Troyes. Nació en Troyes. Troyes es una ciudad al noreste de Francia, cerca de la frontera con Alemania. Él nació en Troyes y se fue a las academias rabínicas de Germania entre los 18 y los 25 años más o menos. De sus propias cartas sabemos que estuvo en las tierras de Ashkenaz. Creo que él, si no es el primero, uno de los primeros en hablar de las tierras de Ashkenaz para referirse a las tierras de la cuenca del Rin. Él estuvo en las academias de Maguncia y de Worms. Hacia el año 1065, Rashi instaló su yeshiva, su academia rabínica, en la ciudad de Troyes y no volvió a salir de la ciudad. En esa época, Troyes era una ciudad de unos 12.000 habitantes. Hacia el año 1070, la yeshiva, la academia rabínica del rabino de Troyes, comenzó a atraer cada vez a más discípulos de las ciudades cercanas. A Rashi se lo considera el fundador del rabinato moderno en Francia. Bueno, el pueblo judío en la Edad Media Europea. ¿Qué sucede en estas comunidades judías de los reinos cristianos? En Europa, en la Edad Media. Tanto en
la zona de habla árabe como la zona cristiana. La ley hebrea en que les ha llegado los documentos, la Biblia, el Talmud, están en lenguas antiguas. La Biblia en el hebreo que se hablaba en Judea en los tiempos en que se redactó por escrito, más o menos, vamos a decir, siglos 9, 8 antes de la era común. En la época medieval, todos los judíos varones, las mujeres no, todos los judíos varones, aún los más pobres, saben hebreo, porque desde que son pequeños van a la casa del maestro del pueblo para aprender a leer la Biblia y los rezos diarios en ese idioma. Pero de ahí a entender el significado de cada palabra del antiguo texto bíblico hay una enorme distancia. Con el Talmud la dificultad es todavía mayor, porque el Talmud de Babilonia tiene dos partes. El Talmud tiene dos partes. La primera es la Mishnah, que está en hebreo, más moderno que el bíblico. Y la Mishnah es leve, la Mishnah será más o menos una página del Talmud. La Mishnah puede ser esto. Ya está, eso es la Mishnah. La Mishnah está en hebreo. Pero la segunda parte, la Gemara, que de repente es así, y que sigue, después sigue páginas y páginas. La que llena los 63 tomos del Talmud de Babilonia está escrita en arameo, Sí. no en hebreo. Era un idioma que se enseñaba en las academias de Babilonia. ¿Por qué de esa forma? No entiendo nada. ¿Por qué de esa forma? Así está escrito. Para darle lugar a las anotaciones. Para darle lugar a los comentarios. Sí. Tenés los comentarios Sí. de Maimónides de un Sí, lado, digamos, de Este Rashi, es el O lomo sea, del- las Biblias siempre venían, me acuerdo, la de mi abuelo pero un tenía- Talmud es Sí, otra cosa. Si este es el también lomo, deja- este es el lomo, acá está Rashi. Ah, sí. Y acá están Tosafot, que son bisnietos de Rashi. Y acá abajo, acá abajo Ah, está, ahora entendí. hay de todo. Está, pero que queda claro, está. Esto es Tosafot. Son agregados. Tosafot. Es un Windows moderno, con varias ventanas. Es ¿Saben por qué se lo dibujé? A ver, los que dieron derecho. El Código Civil está en el medio. En los costaditos yo tenía anotado a lápiz. Todos los costaditos. Sí, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Alguien vio alguna vez una Biblia antigua? En el texto de los... de repente, Marcel, tuviste. En el texto de los evangelios, al costado, hay escrito lo que se llama glosas. Y las glosas es igual. Las glosas se escriben al costado. Las glosas de los padres de la iglesia, las glosas de los teólogos medievales, están así. Acá están los evangelios y están las glosas. No hay diferencia en la manera de escribir de las glosas cristianas y de los comentarios hebreos en la Edad Media. No hay diferencia en la estructura de la página. Eso quiere decir mucho más que la estructura de la página. No hay mucha diferencia en muchas cosas. Estamos hablando de forma, no de Estamos contenido. hablando... Por ahora estamos hablando de forma. Bueno, el Talmud nos enseña en la escuela elemental. Los campesinos, los artesanos, han estudiado la Biblia, todos estudiaron la Biblia, todos escriben hebreo, todos saben escribir hebreo, porque tienen que
que ir al Heida, tiene que ir a la escuela hebrea elemental, tiene que aprender a leer la Biblia, tiene que aprender a leer los rezos diarios. Ninguno deja de aprender a leer y a escribir en letra hebreo. ¿Lo tienen claro? ¿Qué les parece que hace un judío en Francia cuando tiene que escribir? ¿Cómo escribe? ¿Cómo escribe mon nombre, yo qué sé, Janet? ¿En qué letras sabe escribir? ¿Sabe el hebreo? ¿En qué? ¿Cómo publicó la guía de los perplejos Maimónides? Claro, por eso entonces En árabe con grafía hebrea. O sea, él hablaba árabe, pero no sabía las letras árabes. Sí, la sabía. Ah, ¿sabía? ¿Por qué entonces escribió con letras hebreas? ¿Cómo escribían los hebreos del mundo árabe? Con letra hebrea. ¿A quién estaba dirigido la historia? Estaba dirigido solamente al que sabía leer el alfabeto hebreo. Lo que van a encontrar, lo que se encontró en la Geniza del Cairo, por ejemplo, fue árabe escrito en letras hebreas, francés escrito en letras hebreas, italiano, húngaro, el idioma que ustedes quieran, escrito en letras Y da trabajo hebreas. leerlo. ¿Eh? Y da trabajo leerlo. Porque con Pero, letra hebrea, ¿en con qué otro idioma? idioma, A ver. ponés Uruguay con letra hebrea te da un trabajo Sí, impresionante leerlo. Churchill, te quiero ver, Sí, sí, con Churchill. la cosa, sí. Churchill. Y más todavía. Sí, me casé con él. A ver, ¿cómo escribe una persona que sabe el hebreo, letras hebreas? Todos los idiomas del mundo escribieron los judíos en letra hebrea, incluso idiomas que hoy en día no se sabe qué idiomas son. ¿Cómo escribía un comerciante una letra de cambio? Una letra de cambio de comercio. ¿La escribía en hebreo? Si era el idioma que sabían escribir. Perdón, en el guaraní Sí. hay un Humash, es muy interesante, es muy viejo, que toda la traducción está escrita con letras hebreas, pero el idioma es ladino. ¿Sí? Entonces es muy interesante leer el español En ladino. no, con letras hebreas. Sí. Yo vi en Yugoslavia, ¿Tuviste? un año antes de la gran catástrofe en Yugoslavia, estuvimos en las sinagogas de muchos lugares. Pero me acuerdo de que nos mostraron en las sinagogas varias. Todo escrito en letra hebrea. Español escrito en letra hebrea. Español,